Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos para escuchar y leer la Biblia. Y gracias por estar con nosotros. Bendecimos a los pastores, a nuestros discípulos, a nuestros amigos, hermanos y cualquier persona que vea este video. Lo hacemos de corazón para servirle a Dios y para que entendamos qué Dios decirnos en este día. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Me da gusto saludarlos. Estamos aquí con un poco de frío, pero con un aire tan fresco, tan rico, que después de muchos días de estar encerrada, hasta ahorita vengo y respiro este aire sabroso y hace frío, pero el sol también está fuerte, fuera de la sombra. Vamos a empezar. Me da gusto saludarlos a todos y espero que esta palabra sea de bendición y de ánimo para muchos. Para todos los que escuchen esta palabra y a los que puedan ustedes también que escuchan comunicar a las demás personas que estén a su alrededor. El tema se trata de las bendiciones que hay para aquellos que obedecen a Dios. Estas bendiciones son las 7 bienaventuranzas que están en el libro de Apocalipsis. Este libro, yo creo que son pocas personas más bien las que se atreven a leer el libro y más sobre todo entenderlo. En un principio, cuando antes de conocer al Señor, tuve esa curiosidad porque yo escuchaba de las cosas que estaban por venir y del fin del mundo y todo eso que años atrás se ha venido diciendo, ¿verdad? Entonces yo intenté una vez leerlo, pero pues nada más lo abrí y al comenzar luego lo cerré porque pues no entendía ni una palabra. Y sabemos todos que la Biblia se lee con oración y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos redarguya y que nos dé entendimiento, ¿verdad? Para leerla. Pero el libro de Apocalipsis es un libro también que no se lee solo, se lee también partiendo de los libros de Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, ¿verdad? Que son los libros proféticos, que es la profecía de los tiempos finales. Y la Apocalipsis son profecías de los tiempos finales, ¿verdad? Y son profecías también que nos hablan acerca de la venida de Jesucristo. Apocalipsis es un libro cristocéntrico, ¿verdad? Que habla acerca de Jesucristo, que habla acerca de su venida. Mucha gente se enfoca a todo lo malo que hay en ese libro, ¿verdad? Que va a haber tragedias, que va a haber muerte, que va a haber pestes, que va a haber temblores, que va a haber guerras. La gente se enfoca en eso, pero realmente el libro habla acerca de Jesucristo, porque todo eso es lo que prepara la venida para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es cierto, pasan muchas cosas, van a pasar muchas cosas, como ya lo estamos viendo que están pasando, ¿verdad? Cada vez lo vemos más de cerca, más real, pero en realidad todo eso es porque vamos a tener la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dentro de eso pues hay bendiciones para aquellas personas que creemos, que tratamos, que luchamos y por obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? Y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y son 7, se llaman 7 bienaventuranzas. Vamos a ver lo que significa la palabra bendición. Bendición viene del latín benedictions y sus componentes léxicos son bene, que significa bien, dicere, que significa decir, y sion, que es un sufijo que significa acción o efecto, ¿verdad? En sí la palabra bendición es la expresión de un deseo benigno que se dirige a una persona o a varias personas, ¿verdad? Y estos son, dice, las bendiciones para los que creen. Ahora, en el libro de Apocalipsis se le llama bienaventuranzas. Así como también en Mateo, ¿se acuerdan? Que en el libro de Mateo están las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Pues aquí en Apocalipsis también vamos a encontrar 7 bienaventuranzas. Y bienaventuranza significa, dice que es lo relacionado con el bienestar, la fortuna y la felicidad de una persona. Vamos a empezar con la primera bienaventuranza que se encuentra en Apocalipsis 1:3 y vamos a leerla. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Que guardan las cosas en ella escritas, dice. Bienaventurado el que lee. ¿Por qué el que lee? ¿Qué significa el que lee? Leer no significa solamente pasar la vista por las letras y pronunciarlas, ¿verdad? No, leer significa escudriñar y meditar. Eso es lo que nos dice: bienaventurado aquel que lee, que escudriña, que medita en las escrituras.
Eso es la palabra leer, ¿sí? Cuando leemos un libro no solamente lo leemos y ya lo leímos, sino leemos y vamos entendiendo y meditando en lo que nos está diciendo un libro, ya sea un libro de aventuras, un libro de cuentos, cualquier cosa que leamos, ¿verdad? Igualmente aquí con la palabra de Dios, aún así es más importante entender, escudriñar la palabra. Entonces nos dice, bienaventurado el que lee, o sea, el que escudriña y entiende, ¿verdad? Las escrituras. Luego dice, el que oye. Aquel que oye es el que atiende al ruego o súplica de alguien, ¿verdad? O las palabras o consejos de alguien. Entonces, si nosotros estamos leyendo, escudriñando la palabra y estamos escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo en este versículo. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? En esto que estamos leyendo, las profecías. Nos está hablando de las profecías de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y también quiere que guardemos. El versículo nos dice, y aquel que guarda, ¿verdad?, la profecía de este libro. Guardar significa conservar, defender, no perder de vista. Guardar significa que no dejar que desaparezca o que se pierda algo que nosotros valioso que tenemos, ¿verdad? Algo valioso que tenemos. Entonces, lo más valioso que podemos tener en nuestra vida es la palabra de Dios, ¿verdad? Su guianza y su amor. Entonces, debemos de guardar esa palabra. Dice que porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? Él está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está muy cerca. ¿Y por qué decimos que está muy cerca? Pues porque toda la profecía nos dan señales de todo lo que va a acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las principales señales y la que empieza y la que detona toda la llegada de estas demás señales es el pueblo de Israel, su pueblo de Dios, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que Dios va a reunir otra vez a su pueblo. Vamos a leer Jeremías 23:8, por favor. Dice la palabra de Dios: si no, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras, a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Dice que Él reunió otra vez a su pueblo de todos los lugares del mundo, los volvió a reunir como nación, y eso sucedió en 1948, ¿verdad? Cuando Israel se constituyó nuevamente como nación. Muchos regresaron a su tierra, ¿verdad? Muchos volvieron otra vez porque ya Israel era una nación nuevamente. Entonces Dios está empezando a darnos la primera señal, y es esa, que va a reunir a todo su pueblo. Y ya lo vimos en 1948. ¿Cuánto tiempo tiene eso ya? Bastante, ¿verdad? Entonces a partir de ahí empezaron a desatarse todas las demás señales, como terremotos, como decíamos, guerras, en muchos países que se han visto, se han escuchado, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras, como nos dice el Mateo, en Mateo 24, pestes, enfermedades. Creo que ahorita la peor que hemos visto es esta que estamos viviendo, ¿verdad? Temblores más constantes también, lluvias que arrasan con pueblos enteros. Entonces las señales se están cumpliendo poco a poco. Otra bienaventuranza está en Apocalipsis 14:13, vamos a leerla. Dice la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Amén. Los que mueren en el Señor son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han muerto, ¿verdad? Aquí está hablando también, sé que descansan de su trabajo. O sea, que cuando dejamos este mundo, descansamos de todo lo que trabajamos aquí, de las preocupaciones, de todas las cargas que hay, ¿verdad? Porque es una lucha constante en esta vida, una lucha de todos los días. Entonces dice que descansarán de su trabajo, y también dice que sus obras irán con ellos. ¿A qué obras se refiere? No a las obras para salvación, no. La salvación la tenemos por fe, ¿verdad? Y por la gracia de nuestro Señor, que Él nos las da a través de su muerte y resurrección. Las obras se refiere a aquellas obras que hacemos de amor, esas obras que hacemos creyendo en Dios, ¿verdad?
obedeciendo a Dios, esas obras que hacemos de querer ayudar sin esperar recibir nada a cambio, esas obras de querer servirle a Dios, a nuestro prójimo, como dice la palabra, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y de amar a Dios. Entonces, a eso se refiere a las obras. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en esta vida para Dios y para nuestro prójimo, dice que no se quedan aquí, las llevamos con nosotros, es lo único que nos llevamos, porque nada de lo que hagamos, de lo que luchemos por tener, por adquirir en esta vida nos vamos a llevar, nada. Todo se va a quedar aquí, todo lo que es material se queda, más aquello que hacemos obedeciendo a Dios y sirviéndole a Dios es lo que nos llevamos. Por eso dice, hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí en la tierra aquí se va a quedar, más lo que hagamos en el cielo quiere decir que aquello que hagamos para Dios y para nuestro prójimo, eso es lo que nos vamos a llevar. Así es. Y eso es lo que va a estar delante de Dios cuando nosotros nos paremos, ¿verdad? Delante de Él y de lo que dice que Dios nos va a premiar por esas obras. Sí, son las coronas que tenemos y se las vamos a dar a los pies de Jesús cuando lleguemos con Él. Amén. Otra de las bienaventuranzas está en Apocalipsis 16:15 y vamos a leerla. Apocalipsis 16:15. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Amén. Dice que va a venir como ladrón. En Mateo 24:43, ahí nos habla de una parábola, ¿verdad? Donde dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24. Y dice que ¿qué significa venir como ladrón en la noche? 43. Vamos a leerlo. Mateo 24, 43 y 44. Mateo 43. Ahí está. 43 y 44, dice, Ajá, perdón. por favor. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Ahí nos está dando la respuesta, ¿verdad? Lo que significa que venga como ladrón en la noche, significa que va a venir a la hora en que menos pensemos. Quiere decir que no nos confiemos, que estemos siempre atentos, ¿verdad? Tomados de su mano, que no nos soltemos ni un segundo, porque no sabemos en qué momento Él va a venir. Eso significa como ladrón en la noche. ¿Por qué no nos ha dicho? ¿Por qué dice que ni aún Jesús sabía la hora en que Él vendría nuevamente? ¿Por qué? Porque el ser humano es tan confiado y si capaz que si sabemos que viene mañana o la otra semana, pues hacemos lo que sea, nos enfiestamos, disfrutamos, vivimos y ya un día antes decimos que nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Sí, o que mañana lo hacemos y mañana y todo somos el hombre del mañana. Así es. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que permanezcamos siempre en santidad y pensando en que Él va a venir, en cualquier momento Él va a venir. Entonces eso significa como ladrón en la noche. También le dio una advertencia a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3. Dice la palabra de Dios: acuérdate pues de lo que he recibido y he oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Ahí le está diciendo que tiene que estar lista, ¿verdad? Esa iglesia, porque que guarde lo que ha escuchado, la palabra de Dios, que la guarde. ¿Qué significa? Que obedezca, ¿verdad? Y dice que se arrepienta. Es lo que tenemos que hacer, obedecer cada día, luchar por obedecer y cumplir la palabra de Dios y arrepentirnos si es que nos equivocamos en cualquier momento. El Espíritu Santo redarguye nuestro corazón cuando nosotros pecamos o hacemos algo mal. Entonces tenemos que ir a Dios y arrepentirnos, humillarnos delante de Él, ¿verdad? Para que estemos siempre listos y limpios nuestros vestidos, dice, y el que guarda sus ropas, eso significa guardar sus ropas, que estemos siempre en santidad, que tratemos de no contaminarnos, que tratemos de permanecer en santidad siempre. Eso significa guardar nuestra ropa. ¿Para qué? Dice, para que no andemos desnudos. Vamos a ver Apocalipsis 3, ahí nos dice 17 y 18. Dice:
¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo? El 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Amén. Dice que para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, quiere que nosotros nos mantengamos siempre en santidad, que no estemos tanto preocupados por las cosas materiales, ¿verdad? Y le está diciendo a la iglesia que no se preocupe tanto por las cosas materiales, sino que se preocupe por mantenerse en santidad, porque las cosas materiales de nada nos van a servir. También otra bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 19:9. Y vamos a escucharla. Dice la palabra, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Dice que bienaventurados los que son llamados. En Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados y pocos son los elegidos, ¿verdad? Somos invitados, muchos somos los invitados. Dice la palabra, porque muchos somos llamados y pocos escogidos. En Mateo 22:14. Muchos son los llamados. ¿Qué significa esto? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿verdad? Salimos a las calles, le hablamos a las personas, los invitamos, tocamos puertas, les hablamos del evangelio, pero muchas personas no quieren escuchar. Dios los está llamando, ¿verdad? Nos está mandando a hablarles a aquellas personas. ¿Cuántas personas invitamos a los grupos de vida? Los invitamos a la iglesia, amigos, conocidos, y no quieren, no tienen tiempo, están ocupados, pero Dios les está llamando, los está llamando, y los está invitando, pero no quieren ir, ¿verdad? Hay otra parábola que nos habla acerca de las bodas de las bodas del hijo del rey, donde el rey manda invitar a toda la gente, ¿verdad? Pero todos están ocupados en sus negocios, no quiere ir nadie a la boda del rey. ¿Qué hace entonces el rey? Manda a sus siervos a que le digan que a cualquier persona que se encuentre en la calle les inviten a las bodas y que los traigan, porque dice que ya todo está listo para las bodas del Cordero. Entonces eso pasa cuando Dios quiere que todo mundo se salve. Dios mandó a su Hijo para pagar por la vida y la salvación de toda la humanidad. Entonces Dios nos manda a predicar el evangelio, hablamos de la palabra, simplemente ahorita estamos predicando la palabra. ¿Cuántos muchas veces van a ver el video y lo van a pasar sin escucharlo, verdad? Dios los está llamando. Aquellos que llegan a encontrarse con este video en las redes sociales y no lo escuchan, se están perdiendo no de lo que nosotros estamos diciendo, sino de la palabra de Dios que se está predicando. Y así sucede que muchos son llamados. ¿Cuántas veces a nosotros nos invitaron y nos resistíamos Muchos años. Hasta que por fin Dios en su misericordia ablandó nuestros corazones, ¿verdad? Así pasa con muchas personas que se les habla del evangelio y se resisten a escucharlo, se resisten a Dios. Los está llamando Dios, pero no quieren. Entonces, muchas veces la gente dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Pero no se preguntan y dicen, ¿por qué yo no escucho a Dios? ¿Por qué yo no obedezco a mi Padre, que es Dios, o a mi Padre terrenal, verdad? Pero son consecuencias. Lo que pasa no es lo que Dios quiere. Lo que pasa es lo que nosotros estamos sufriendo por nuestra desobediencia, ¿verdad? Lo que ocasionamos por nuestra desobediencia. Entonces dice que Dios nos llama, pero no todos queremos escuchar a Dios. Y dice que solo van a estar ahí en las bodas del Cordero, y bienaventurados van a ser aquellos que escuchen la palabra de Dios y que la reciban y la obedezcan. Dice, aquellos que guarden la palabra de Dios, esos van a ser los escogidos. Entonces yo exhorto a aquellos que están escuchando la palabra, ya sea aquí en este momento, donde quiera que alguien se acerque a hablarles del evangelio, por favor abran sus corazones. Estamos ya en los últimos tiempos. Hoy es el día, no es mañana, no hay tiempo, no sabemos. Simplemente ayer, estando yo en la puerta de mi casa, se soltó una balacera. Yo no sabía si iba a tocarme una de esas balas a mí, ¿sí? Yo no lo sabía, Dios me aguardó.
porque tiene un propósito todavía para mi vida, pero a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera. Entonces no lo dejen para otro día, hagámoslo hoy. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, acércate a Él y arrepiéntete, habla con Él. Dile que le amas y que permites que Él entre a tu vida para guiarte y para salvarte, que aceptas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir, y esa oportunidad solo es ahora, en vida. Ya cuando morimos ya no hay otro camino. Es ahora. Sí, ábrele tu corazón al Señor y dile que entre a tu corazón, que tome el control de tu vida. Y pase lo que pase, Él estará contigo, porque esas son sus promesas. ¿Sí? Si aún aquí en los tiempos finales Dios se está preocupando por aquellos que le buscan, no por un hombre perfecto, no, se preocupa por aquellos que le amen, que le busquen, porque perfectos nadie somos. Tenemos que ser conscientes, Dios es consciente de eso, y Él por eso mandó a su Hijo para poder perdonarnos y aceptarnos como sus hijos. Acércate a Él, no lo dejes para mañana. Sí, porque tiene que ser en vida, ahora que estamos en vida. Dios te está llamando para que lo recibas a Él, porque después de cuando está uno muerto, ya nada se puede hacer. Es todo lo que hacemos, que las personas que hacen después, no te preocupes, hacemos un rosario, lo que sea, o cualquier cosa que hacíamos antes, eso ya no sirve para nada. Porque tú tienes que declararlo con tu voz y con tu corazón que recibes a Jesucristo. Amén. Vamos a ver la quinta bienaventuranza, está en Apocalipsis 26. Dice la palabra de Dios: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Dice que la muerte segunda no tiene potestad sobre la primera resurrección, sobre los primeros que resucitan, porque los primeros que resucitan son aquellos que han obedecido a Dios y que han seguido su palabra y que han creído en el Señor Jesucristo. Dice que todos ellos van a reinar con Jesucristo en el milenio, ¿verdad? Todos aquellos que creyeron en Él y que murieron por Él, por su causa, son los que van a ser sacerdotes ahí en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en esos que resucitaron, la muerte segunda es aquella cuando después del juicio, ¿verdad?, ante el trono blanco, después de ese juicio van a morir porque van a ser echados al lago de fuego. Pero aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han muerto por su causa, que nunca lo negaron y que le han seguido a pesar de sus errores, porque fueron humanos y somos humanos, ¿verdad? A pesar de eso, Dios los ha perdonado. ¿Por qué? Porque han creído en Él y han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Ellos dicen que no tendrán problemas en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ellos ya están salvados, ¿verdad? Han alcanzado la salvación por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Estamos viendo cómo todo el Apocalipsis nos habla de Jesucristo, ¿verdad? De su obra en la cruz. Vamos a ver la sexta bienaventuranza en Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Dice la palabra de Dios: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Aquí nos está diciendo que Él viene pronto, ¿verdad? Imagínense, desde los tiempos de Pablo, de los apóstoles, ellos ya creían que venían pronto, que Jesucristo venía pronto, aunque ya habían tenido ese privilegio, ¿verdad?, de estar con Él, de haber visto su primera venida. Pero Jesucristo les dijo: vengo pronto. A Juan le está diciendo que Él venía pronto. Para Dios es pronto, porque el tiempo no existe para Dios. Quizá para nosotros son 2000 años o más, o 3000 o los que sean, pero en realidad para Jesucristo, para Dios, son días, son horas, es poco tiempo, porque el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Entonces aquí le dice que bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. O sea, que el que guarda y obedece la palabra de Dios, dice que es bienaventurado, que es bendecido. Dice, porque Él viene pronto. Amén. Aquí nos está anunciando. Guardar significa obedecer,
significa someterse, ¿verdad? Significa tener eso aquí contigo, que no se te pierda todo lo que tú ya has adquirido, todo ese conocimiento y esas obras que tú has hecho, todo aquello que tú has realizado para servirle a Dios, que lo mantengas contigo, que no caigas en la tentación, que no caigas en las tentaciones y en las garras del enemigo, porque dice que la palabra que Él está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y más aún a los hijos de Dios, aquellos que estamos buscando de la palabra de Dios. Entonces dice que tú lo guardes, que tú lo mantengas y que lo defiendas, todo eso que tú ya tienes, ¿verdad? Y es la salvación de nuestro Señor que Él nos dio a través de la cruz. La última bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 22:14. Vamos a leerla. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Cómo es que lavamos nuestra ropa? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquellos que creen en Él y en su obra son aquellos que están lavando su ropa, que han lavado sus ropas con esa sangre. Esa sangre es la que blanquea nuestra ropa, la que nos hace dignos delante de Dios. Ese sacrificio es el que nos hace dignos delante de nuestro Padre, porque de otra manera no podríamos acercarnos. ¿Y qué dice la palabra? Nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, ¿verdad? Para poder recibir esas promesas y para que Dios nos escuche. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha redimido, ¿verdad? Él ha pagado ya por nuestros pecados que hemos cometido y que estamos cometiendo y que quizás sigamos cometiendo, pero esos pecados están cubiertos ya por la sangre de Jesucristo. Sí. Dios no nos mira como pecadores, Dios nos mira ahora como sus hijos, ¿verdad? Cuando aceptamos el sacrificio de Él. Y cuando habla del árbol de la vida, recuerdan que al principio, ¿verdad? En Génesis habla acerca del árbol de la vida, donde dice Jesús, donde dice Dios que iba a sacar a Adán y Eva del paraíso, no sé, que también tomaran del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si no dice que iban a vivir para siempre. Ese árbol de la vida es como un comparativo de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A través de Él tenemos la vida eterna. Entonces ese árbol también tipifica a Jesucristo, ¿verdad? Desde un principio. Y hasta ahora Él es la vida. A Él, cuando vamos a Él, tenemos vida eterna, ¿verdad? Amén. Y las puertas de la ciudad se refiere a la ciudad eterna, donde un día viviremos con Él, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Cuántas promesas hermosas Dios tiene para nosotros en su palabra. Por eso es importante que leamos, que escudriñemos, porque Dios nos da tantas promesas, pero también así nos da obligaciones, ¿verdad? Nos da cosas por hacer, guardar su palabra. Creo que en todas nos menciona guardar su palabra. Guardar significa obedecer, seguir, escuchar. Y lo más importante que nos dice, que creamos en el Señor Jesucristo y en la obra de la cruz, ¿verdad? Donde Él nos ha redimido de toda maldad, de todo pecado. Damos gracias al Señor nuestro Dios en este momento por esas hermosas bendiciones que nos da, porque es la esperanza como hijos suyos, porque es lo que nos hace atravesar este mundo de oscuridad y de tinieblas. Sí. Esa es la luz que nos llevará al final del túnel para llegar a encontrarnos con Él un día. Te damos gracias, sí, Padre, y te pedimos que tu palabra, Señor, tome vida en cada corazón, Señor, en cada persona, en cada ser humano que escuche tu palabra, sí, que abran sus puertas, que abran sus corazones, que entreguen sus vidas, Señor, para que puedan ser moldeadas por ti, para que puedan ser protegidas por ti, Señor, porque sin su voluntad, Señor, tú no puedes, tú no quieres, Señor, hacer lo que el hombre no quiere, porque tú eres bueno, eres fiel y eres justo, Señor, y tú nos permites tomar decisiones, porque así nos hiciste con esa libertad, Señor, y te damos gracias. Guíanos, Padre, para hacerlo mejor y para poder llevar a cabo el propósito que tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias, amado Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga. Bendiciones.